Lo que se ha destapado sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel te va a dejar alucinando. Prepárense porque esto es fuerte, fuerte. Imagínense la escena, Kerem Bürsin, el actorazo turco que nos tiene a todas suspirando, y de repente te suelta en una entrevista algo así como, ¿se acuerdan de mí y Hande? Pues mira, querían que termináramos. O sea, ¿qué me estás contando? No es que la ruptura pillara de sorpresa a nadie, la verdad, porque ya se veía venir el drama, pero que ahora salga él y lance esta bomba es para analizarlo a fondo, señores y señoras. Yo, para ser honesta, siempre tuve mis dudas con esa relación. O sea, sí eran la pareja de moda, los supertórtolos de las redes, pero a veces sentía que había algo, no sé, demasiado perfecto. Como si estuvieran viviendo un cuento de hadas de Instagram. Y claro, los cuentos de hadas en la vida real suelen acabar con y vivieron felices, que a veces se queda en el aire, ¿verdad? Lo que yo creo que está pasando ahora, y ojo, es solo una opinión de fan con mucho salseo, es que Kerem está queriendo poner las cosas en su sitio. Quizás cansado de que la gente especule, de que le pregunten sin parar por Hande, pues suelta esto para dejar claro que no fue algo tan simple como se aburrieron y punto. Que hubo presiones externas, que había gente que jugaba a favor de que la cosa no funcionara. ¿Quiénes serían esos? Esa es la pregunta del millón. ¿Unos envidiosos? ¿La prensa? ¿Directamente la productora de alguna serie que querían emparejarle con otra? Todo es posible en este mundillo. Piénsenlo bien. Si tú eres una figura pública tan importante y encima tu relación es tan mediática, es normal que haya un montón de intereses alrededor. Y cuando digo intereses, me refiero a que a mucha gente le conviene o no que estés con una persona u otra. A lo mejor querían que Kerem estuviera soltero para promocionar mejor sus proyectos en solitario, o a lo mejor la propia Hande tenía otros planes profesionales. Las posibilidades son infinitas y todas suenan a telenovela turca de las buenas. Y ahora viene lo interesante, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Estará Kerem intentando mandarle una indirecta a Hande? ¿Está preparando el terreno para un posible regreso? Porque claro, si dicen que querían que terminaran, quizás ahora, lo que quieren, es que vuelvan. ¿Quién sabe? El corazón de los actores es un misterio, y más si encima le sumas el factor presión mediática. Muchos dicen que la ruptura fue porque tenían agendas muy apretadas y no se veían lo suficiente. Y sí, eso puede ser una parte, pero esto que suelta Kerem añade una capa de complejidad que antes no teníamos. Es como si nos dieran la pieza que faltaba del puzzle. Ya no es solo no funcionó, sino no funcionó porque ellos querían que no funcionara. Vaya tela. A mí me da la impresión de que Kerem está harto de que se le recuerde siempre por su relación con Hande y no por su carrera. Y al soltar esto está diciendo básicamente, oigan, mi vida amorosa es mi problema, y encima había gente que se metía donde no le llamaban. Es un movimiento inteligente si lo piensas. Te pone en una posición de víctima, pero de víctima fuerte, de la que se defiende. Lo que yo sospecho es que esta declaración no ha sido casualidad. Kerem seguro que le ha dado 1000 vueltas antes de decirlo. Sabe que va a crear un revuelo y sinceramente, ¿quién no quiere saber quiénes querían separar a la pareja más querida de Turquía? Es el salseo perfecto para empezar la semana. Pero vamos a ver, pensemos en las implicaciones. Si hubo gente que activamente quería que se separaran, ¿significa que todavía hay gente que quiere que no vuelvan? ¿O que ahora están moviendo hilos para que vuelvan a estar juntos? Esto es más enredado que un capítulo de Kara Sevda. Y lo más importante, ¿qué papel jugó Hande en todo esto? ¿Sabía ella que Kerem iba a soltar esta bomba? ¿Ella también se siente presionada por ciertas personas o entidades? Porque claro, la pareja era de dos, y si uno suelta esto, el otro también debe tener su versión o su sentir al respecto. A lo mejor ella está más que feliz con su vida actual y esto solo le añade ruido innecesario. Lo que está claro es que Kerem Bürsin no ha venido a jugar. Ha venido a remover el avispero y a dejarnos a todos con la boca abierta. Y a mí, personalmente, me encanta este drama. Es lo que nos hace conectar, ¿no? Al final, todos hemos tenido relaciones complicadas, con presiones, con gente que opina demasiado. Ver que hasta las estrellas de Hollywood turcas pasan por lo mismo, pues te hace sentir menos solo. Ahora, la gran pregunta, la que todos nos hacemos, la que va a dar que hablar durante semanas, ¿quiénes eran ellos que querían que Kerem y Hande terminaran? ¿Y por qué tanto interés en separar a esta pareja? ¿Qué les beneficiaba realmente? Estoy deseando leer sus teorías. Así que, queridos amantes del salseo, ¿vosotros qué pensáis?
¿Creéis que Kerem está intentando limpiar su imagen? ¿O más bien está abriendo la puerta a una posible reconciliación? Dejen sus opiniones en los comentarios, que esto está que arde.